Nueva temporada Disney 6-6, Galata 5-16. Nueva temporada Disney 6-6, Galata 5-16. Un mes somos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nueva temporada Disney 6-6, Galata 5-16. Nueva temporada Disney 6-6, Galata 5-16. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, estamos en nuestro 87º podcast. Nuevamente estamos aquí con la maestra, la mejor maestra de la escuela bíblica que tiene el Corozo, Ruth Nancy Rivera. ¿Cómo ha pasado esta semana? Muy bien, gracias, Señor. Estuvimos en una capacitación la anterior semana sobre la inteligencia artificial. Me gané algo, pero me fui porque tenía que ir a trabajar. Así que no me gané nada. Pero gracias por No le tocó. no me tocó. Así que estamos aquí nuevamente en un podcast más, aprovechándole a nuestra maestra. Y hoy vamos a hablar sobre la otra obra de la carne, que es las enemistades. Entonces, ¿qué puedo encontrar sobre las enemistades? Porque la gente se puede confundir, ¿no? Que enemistad puede ser, digamos, la compañía de gente, pero también uno también se está portando así. O puede ser la ira, puede ser contienda, pero hay obras que están separadas. Ya más adelante vamos a ver la obra de la ira, la obra de la contienda. Entonces, la enemistad es una obra de la carne, pero no es que abarca todo, sino que tiene una razón específica. ¿Qué puedo encontrar sobre eso? Ok. Según tu pregunta, ¿por qué la enemistad es una obra de la carne, verdad? Ajá. Es una obra de la carne porque la Biblia lo dice. No, pues eso es fácil. Está en el libro de Gálatas. Sí, Cuando Gálatas. nosotros buscamos en el libro de Gálatas, capítulo 5, específicamente el 19 al 21, te va a hablar de las enemistades y que es tener ese defecto, yo diría, ¿verdad? Porque no es una virtud. La enemistad es su relación con las personas que están a tu lado, Ajá. con las amistades. Es odio, antipatía, desapego, hostilidad, desavenencia, y que es una obra de la carne, porque tendríamos que darle la definición a eso. La obra de la carne es lo que desea nuestro cuerpo, ¿verdad?, hacer sin ser guiados por el Espíritu. Y es un deseo que es que uno no lo puede controlar. Claro. Esas son las obras de la carne. Me
me impresiona porque a veces la obra de la carne, la mayoría piensa, como cristianos, pensamos que es a nosotros que nos hacen daño. Pero en realidad la obra es que nosotros nos volvemos enemigos. Y aquí viene esta palabra súper interesante, que es de enemistad, que a la final se traduce en enemigo. Entonces nosotros muchas veces buscamos una definición, y enemigo está ligado a la obediencia. Entonces, ¿qué pasó con Adán y Eva en el inicio? Ellos se volvieron enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque pecamos. Esa es una enemistad. Es tener la rebelión de hacer mi voluntad, aunque Dios ya haya dicho algo. Y esto es lo que pasa cuando nosotros no obedecemos la parte de la Biblia, la parte de Dios, la voz de Dios, al Espíritu Santo, nos estamos haciendo enemigos de todos ellos, incluyéndolo a Dios. Entonces tenemos que tomarlo Sobre bien, todo de Dios. sobre todo de Dios, y tenemos que tomarlo así. ¿Tiene que ver las amistades? Sí, pero es tu comportamiento a través de una obediencia. Si no obedeces, estás siendo enemigo de Dios. Y lo hemos escuchado en muchas prédicas. Cuando la gente no obedece a Dios, se vuelven enemigos de Dios. Jesús mismo nos llama amigos. Él nos llama amigos porque Él mismo ya va a pagar el precio en la cruz por nosotros. Entonces ahora el punto es, ¿nosotros le decimos amigo a Dios o somos de enemigos? En ese punto, el Señor nos dice amigo cuando le obedecemos. Exacto. Fíjate que le dijo a los discípulos, ahora ustedes son mis amigos. Pero era porque le estaban obedeciendo y le servían. Pero mientras uno está alejado de Dios, uno no es amigo de Dios. Sí, es enemigo prácticamente. Exacto. Y la Biblia es tan clara porque puede ser enemigo, incluyendo a los cristianos mismos. Y nos volvemos una piedra de tropiezo para la gente que es creyente. Que quieran. Y los que están velándonos. Exacto. Porque muchas veces nuestro testimonio habla más fuerte que que nosotros ir a buscar a las personas y hablarles acerca del Señor. Sí, porque como le digo, o sea, estamos buscando una comodidad, un confort, pero no estamos dando esta milla extra. El Señor probó a sus discípulos. ¿Y cómo los probó? Justamente a través de la obediencia y a través de la amistad. Los centuriones venían, o los romanos venían, y había una ley romana, ¿no?, que decía que ellos le podían dar a un judío para que les carguen una milla. Entonces, ¿qué pasa? Tenían que obedecer en este caso a César, ¿no?, el emperador. Entonces Jesús obedeció a César. Pero ¿qué pasa? Dios da otra orden. Dieron la milla y dice, vamos una más. Es más, dejémosle hasta su destino. Y los romanos preguntaban, o sea, pero ¿por qué usted hace eso si eso no está en la ley? Jesús les responde, o sea, ¿y en qué ley está que un judío te puede ayudar hasta el final? ¡Wow! O sea, y los discípulos obedecieron, no solo a César, sino obedecieron a Dios, y se volvieron amigos más profundos de Dios, porque Dios tenía que probar una amistad. Y nosotros probamos la amistad a través de la confianza, a través de más que todo de la confianza. Yo creo que una amistad se prueba a través de la confianza. Si confías plenamente es tu amigo, si no, pues es un conocido. Sí, exacto. Entonces, tenemos que entender que el Señor quiere que nosotros nos volvamos amigos de Él y no enemigos de Él. Y esta obra es la que se interpone mucho ante Dios, ante el Espíritu Santo y ante nuestro llamado de parte de Él. Porque nosotros no queremos obedecer, lastimosamente lo puedo decir. Buscamos tal vez un beneficio, una acción o una virtud, pero no vemos que eso, a pesar de todo eso, lo que el Señor quiere es que nosotros nos humillemos y obedezcamos. No importa el resultado, el Señor va a dar el resultado. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cómo saber que tengo esta obra? Porque ahora ya pudimos saber cómo es la obra, ¿no? Y Exacto. pudimos extenderlo, pero ahora ¿cómo yo sé que estoy desobedeciendo, por ejemplo? Porque realmente me estoy volviendo enemigo de Dios. Y a través de ser enemigo de Dios, enemigo de la iglesia, enemigo de mis líderes, enemigo de la Biblia mismo, enemigo de mi vecino. Y esta enemistad está ligado con lo que el Señor dijo en Mateo. Dice, honrar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, si no haces eso, estás en enemistad con Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber que tengo esta obra?
cuando tú quieres saber si hay una de estas, porque la Biblia en Gálatas le dice, ¿verdad? Pablo le dice los frutos. El fruto. Y cuando tú ves frutos, porque Varios, sí. cuando vemos un árbol que es de mango, o ustedes le dicen mango, ¿verdad? Sí, man. O naranja, limones, uno dice, ese es un árbol de limón, ese es un árbol de naranja. Claro. Porque da un fruto En específico. que tú lo conoces y sabes que ese árbol tiene ese fruto. Claro. Pues, ¿cómo yo sé que yo tengo o alguien tiene estas obras de la carne, que es la enemistad? Ujú. Por el fruto. Mm. Cuando tú lo ves que odia o que le gusta la riña, que le gusta la pelea, que no le gusta tener armonía, coinonía con los hermanos, ¿verdad? Que Claro. es lo que el Señor manda, que haya una coinonía en nosotros, una unidad, Soportarnos también. en soportarnos. Pues cuando no hay eso, pues entonces lamentablemente estás dando un fruto de la enemistad. Claro. Que es lastimoso, pero no hay que buscarle mucho, no es algo como que descubrimos la luna, Sí. es algo Que lo vemos. Y tan obvio Ujú. que ves los frutos y sabes lo que hay. Y muchas personas dirían, ay, pero eso es juzgar, especialmente los jóvenes hoy en Sí. día, Me ellos está juzgando. rápido, me está juzgando, ¿no? Bueno, la Biblia dice juzgar con justo juicio. Claro. Y si los frutos que yo veo, ¿verdad? Es como si voy a un supermercado y veo un helado de strawberry, se supone que tenga strawberry. Claro. Que no tenga uva o otra cosa. Exacto. Seguro. Pues entonces cuando yo miro eso, yo digo, pues eso es lo que hay. No estoy juzgando el helado. Claro. Eso es lo que es. Entonces, cuando yo puedo ver una persona que le gusta la discordia, los problemas, el separarse y todas esas cosas, yo puedo decir, esa persona lo que está dando es fruto de la enemistad. Claro. Es interesante porque es una acción que domina nuestro carácter prácticamente. Sí. Pero no es porque no es por el hablar, Ujú. es también por el accionar. Exacto. Porque yo lo veo así, es como cuando te mandan a sacar la basura y tú haces la cara de que no quiero, pero lo haces obligado. Pues prácticamente es así. Ujú. Se nota mucho en el accionar, en los gestos, en las estimulaciones, que cuando el pastor te dice algo, pues tú dices, obedezco, pero tienes la cara de que Sí, lo va, de que, que ya lo mataste ya. Entonces, ahí se está viendo esta obra de la carne, mucho. Y ahí está lo que usted dice, que es muy valioso, el poder evaluarnos. exacto. Cómo nos estamos comportando, cómo estamos hablando, cómo nos estamos dirigiendo, porque ahí podemos frenar esta obra. Y sabes algo, César, que es importante. Cuando somos cristianos, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Claro. Si tú le estás sirviendo al Señor, el Espíritu de Dios está dentro de ti. Dice que todos fuimos bautizados en el mismo Espíritu. Así que dentro de ti está el mismo Espíritu que está dentro de mí. Claro. Es el mismo que nos va a levantar el día del rapto. Ese Espíritu, como su fin es que tú llegues al punto. hogar que Dios ha preparado para ti, Él te va a ayudar para llegar a ese lugar. Claro. Y cuando tú comiences a buscar, aquí le diríamos bulla, Ujú. cuando tú quieres buscar enemistad con otras personas, el Espíritu Santo dentro de ti te va a decir, lo estás haciendo mal, Claro. va mal.
y te va corrigiendo. Seguro. Porque no sé si a ti te ha pasado, para mí el Espíritu Santo me corrige cada rato. Claro. Y ya yo llevo 50 años sirviéndole al Señor Y y no sigue todavía con- me tiene que alar las orejas. Sí, y es importante lo que usted acaba de decir porque justo voy a eso. No porque yo tenga un liderato significa que tenga que juzgar a la persona que estoy viendo. Y ahí entra esto que una vez el pastor dijo, un pastor no puede ser pastor si es que no obedece primero o sirve primero, porque se vuelve tirano. Pero más que la tiranía o más que el poder, yo veo justamente esta enemistad. Si no entendemos que nosotros llegamos al cristianismo de una manera en la cual el Señor nos sigue transformando, no podemos juzgar y criticar a un hermano que tal vez está haciendo cosas que no podemos cambiar, solo va a ser el Espíritu Santo. Y a mí me pasó mucho. En mi juventud yo me vestía muy ancho, muy A la moda. muy rapero, muy de calle. ¿Qué pasa? Nadie, ningún pastor me dijo, quítate eso, está mal. Nadie. Fue el Espíritu Santo que me transformó. Exacto. Para yo decir, esto no se merece el Señor. Sí. Y cambié mi forma de vestir. Cuando cambio mi forma de vestir, me ponen en el liderato. Y es impresionante. O sea, yo decía, no es la forma de vestir, es como tú estás dando esta prioridad a Porque Dios estás ante dando ti. frutos Exacto. de la obra del Espíritu, Entonces, que son las otras obras que sí debemos de dar. Entonces ahí trate de ver que cuando hay un cambio, como líderes, ver el cambio y darle como, no el premio, pero darle un poquito más de compromiso. Y en este caso a mí a los 12 años me pusieron a cargo de los jóvenes y fue bueno porque hoy en día tengo la experiencia de 12 años. Pero a los 12 años yo quería morirme, quería salir corriendo, pero aprendí y eso fue bueno porque quien me cambió fue el Espíritu Santo, pero la iglesia ayudó a este cambio, Exacto. ayudó a que no me aleje, ayudó a que siga con firmeza. Y esto Exacto. es lo que debemos hacer como cristianos, no ser enemigos Exacto. no solo de Dios, sino también enemigo de mi hermano, del que Exacto. viene, y no viene por nosotros, viene por Dios. Amén. Entonces, ahí entra esta pregunta, ¿no? ¿Cómo o qué debemos hacer cuando tenemos estas malas amistades a nuestro alrededor? Que pueden ser líderes, que se ha visto, pueden ser mismos los pastores, que tienen su grupo, no permiten que entre, son exclusivos, no son afines, están muy lejanos, no están con la gente. Eso hace una enemistad, eso hace que el núcleo de la iglesia sufra. ¿Cómo podemos alejarnos de esta gente, reconocer sobre todo? Porque ya hablamos, ¿no?, de lo que nosotros podemos hacer. Ahora lo que estamos influenciados, porque mucho de lo que somos es gente que nos ha discipulado. Y algunos son buenos y otros son muy, muy, muy malos. Amén. Yo me puse a meditar en esta pregunta. Ujú. Y yo dije, fíjate, esta pregunta es la más fácil de las 4. Es la más fácil. Claro. ¿Cómo yo alejo las enemistades? Fácil. Cuando tú actúas como un cristiano, cuando tú hablas como Cristo, piensas como Cristo, caminas como Cristo y le hablas de Cristo, ellos hacen, bye. Sí, se van. Ay, este es muy cristiano. Este es Ay, cristianito. este es un aleluyita demasiado. Ay, no, por ahí viene César, olvídate, vámonos. Porque ya saben que tú lo que quieres es hablar del Señor, Claro. tú lo que quieres, pues, y ellos no. Pues entonces, eso es lo más fácil. Porque cuando tú vives como un cristiano, las personas que no te convienen se van a alejar de ti. Claro. Los que se queden, que son enemistades tuyas, Claro. tienen que tener, o es un propósito divino de Dios para pulirte, porque la Biblia dice en Proverbios que el hombre se pule con otro hombre, Sí. como las espadas, cuando tú necesitas otra espada para pulir. Pues entonces eso es lo que pasa. Dios te está puliendo con esa persona.
o realmente esta persona tiene un interés genuino en conocer de Dios, y aunque ha comenzado como tu enemigo, va a terminar siendo tu amigo. ¿Ves? Pero Claro. los que no te conviene, ellos se alejan solos con tu ser un buen cristiano. Porque lo más que ellos detestan es que tú... Le digas la verdad. No, y que tú vivas como un cristiano. Cuando un cristiano, a veces tú vas por la calle a hablar a las almas, Mm, a evangelismo, y tú ves la gente cogiendo para adentro, porque ahí vienen los aleluyas, mm. y se van corriendo porque no quieren escuchar La que palabra se del les Señor. hable nada. Pues, Sí, es importante, es fácil la pregunta, pero es difícil de comprenderlo, porque Sí. al momento de el accionar, Sí. vemos en nuestros deseos, la comunidad, incluso hasta la comida, la forma de ver, el grupo, la presión de grupo, la influencia de la iglesia mismo, de los líderes, de posiciones económicas, todo esto influye para que uno no pueda reconocer lo que usted dijo es brutal. Reconocer primero a Dios en la persona y ahí te vas a dar cuenta realmente si es cristiano o no. Y nosotros, como dije en la anterior pregunta, evaluarnos. ¿Realmente estoy siendo seguidor de Cristo? ¿Realmente estoy presentando a Cristo de una forma correcta o soy enemigo? Entonces, cuando ya tienes esta evaluación tuya, puedes evaluar a los demás. Y evaluar no significa que vas a juzgar, porque el único que juzga es del Señor y Dios. Pero la Biblia dice, juzgad con justo juicio. con justo, Te exactamente. está diciendo que lo hagas. Ujú. Pero si lo vas a hacer, tiene que ser en una forma justa. Justa, exactamente, porque el juicio tiene algo que es reprensión. Y la reprensión, el único que reprende es Dios. Incluso nosotros vemos a Dios, la mayoría cuando entra recién a la iglesia, vemos que todo es color de flores, pajaritos en el aire, y realmente Dios dice que corrige, y corrige Sí. hasta con vida. Y corrige el Señor, y el Porque Señor nos le ama. da autoridad a los pastores Ujú. para corregir. En una ocasión hubo dos personas que le mintieron al Espíritu Santo, Ananías y Zafira. Zafira. Usted sabe la historia, y los muchachos tienen que saber, las muchachas. Ananías y Zafira le mienten al Espíritu Santo, vendieron un terreno y lo vendieron a un montón de dinero, pero cuando le entregan a los discípulos, porque su deseo era entregar el dinero y decir que habían entregado la totalidad A la iglesia. para que se le aplaudiera. Ujú. Porque te traigo esto, porque los dos se ponen de acuerdo en mentir Ujú. y decir, vamos a decir que lo vendimos en tanto, pero realmente no fue eso. Claro. Ambos van donde Pedro y le mienten. Pero Pedro dice, le han mentido al Espíritu Santo. Y ahí murieron prácticamente. Y los dos mueren. Fíjate que el Señor le dio potestad a un discípulo a que reprendiera algo que no se debía de dar dentro de la iglesia, Claro. que es la mentira. No, un cristiano, esa es parte de ser cristiano, no miente. Ujú. Y entonces aquí vemos, ¿verdad?, que una persona que es una enemiga de uno va a mentir. Claro. Te va a mentir, no va a ser, como dijiste al principio, no va a ser una persona confiable. Ujú. No, y uno le va a tener un poco de miedo porque no es sincero. Claro. Cuando el Señor permite esto de esta reprensión, Ujú. Él está tratando de enfatizar que dentro de la iglesia Él está dando una autoridad a los pastores para reprender. Claro que sí. Y los pastores, y mayormente yo diría los pastores, porque son los que están dando la cara, ¿verdad?, por la iglesia.
Los evangelistas predican, levantan obras y se van. Claro. Pero los pastores son los que se quedan Con las trabajando. ovejas y todo. Exacto. Es un trabajo arduo que modela realmente lo que hizo Jesucristo aquí en la tierra. Exacto. Pero lo que usted acaba de decir es importante, porque debemos entender, la muerte física existe por una desobediencia como la muerte espiritual. Tan simple como eso. Adán y Eva, yo lo dije, se volvieron enemigos de Dios y Dios tuvo que reprenderles. Y eso fue una muerte espiritual. Salieron del Edén a trabajar, labrar la tierra. Ven, o sea, cada vez que el hombre se volvía enemigo del Señor, Dios tenía que caer juicio para la tierra. Vemos lo de Noé, vemos lo de Moisés, y vemos Sodoma y Gomorra. todo el Antiguo Testamento está así, incluyendo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento levanta una iglesia. Y ahí es el punto. La iglesia no se mantiene sola, se mantiene a través de los llamados, en este caso, que el Señor dio 5, que instituyó justamente para la iglesia: maestros, profetas, evangelistas, pastores, y me faltó una. Son 5. Sí. Maestros, pastores, profetas, evangelistas, apóstoles. Apóstoles, me faltó el apóstol. Que viene siendo un misionero. Exacto, viene El siendo... apóstol es un misionero. Pero si se da cuenta, los 5 no trabajan para nadie, trabajan para la iglesia. Exacto. Es levantar una obra para que la gente siga yendo y acudiendo a un lugar de encuentro que antes era un altar, un corderito. Ahora no, ahora es un lugar de encuentro con tu hermano que va a estar no en la tierra prometida, sino ya en la salvación. Entonces, entra este modelo de poder reconocernos como familia cuando no somos de sangre, ya somos de espirituales. Y por eso el Señor trata esta amistad con pinzas, porque también entra juicio de Él, entra obediencia de Él, entra el Espíritu Santo que trae revelación, porque la enemistad no solo es de Dios y de Jesucristo, también es del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te puede revelar a ti quién te está haciendo mal, que incluso vemos capítulos que pasa así. Sansón con Dalila, él prácticamente dice que el Espíritu Santo se apartó de él. O sea, le está dando una atención y a veces no prestamos esa atención. Dios le había dado a él unos simples reglas. como Elimelech, me viene en inglés la palabra, trabajo para hacer. Tú vas a hacer esto, tú vas a vivir de esta manera, pero para él quería disfrutar la vida, él no quería vivir así. Y se volvió enemigo de Dios. Y entonces, cuando rompió la última, que era el cortarse el pelo, ahí ya el Señor dijo, me voy. Y lo dejó solito. Y prácticamente, ¿por qué traigo esto? Porque cuando usted se vuelve enemigo de su pastor, de su líder, es más profundo, se está volviendo enemigo de Dios. Y créame, o de un hermano de la iglesia. Y créame, no tiene que ser hasta el más viejito tal vez, o el que le cae mal, usted está perdiendo la salvación. Sí. Así de fácil, así como Sansón lo está disfrutando, pero la salvación está muy lejos de usted. ¿Por qué? Porque se volvió enemigo, y enemigo de todo lo que tenga que ver de Dios. Así que nosotros debemos ser transformados de parte del Señor. Por eso el Señor dice que hay que cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar. El Señor estipuló muchas cosas justamente por esto, para poder que nuestra obra de la carne mengüe, para que el Espíritu Santo fluya más. Los frutos del Espíritu. Por eso es que Él llama a la iglesia a estar en unidad. Claro. Nosotros debemos de funcionar como un cuerpo. Y un cuerpo, ahora mismo mi cuerpo está aquí y mi mano no puede decir, ay, tengo ganas de irme al culto de los niños. ¿Seguro? Y que se vaya. No, porque yo estoy aquí. Exacto. Entonces así debe de funcionar el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros no podemos menospreciar
el trabajo del otro, Ujú. aunque se vea algo como si fuera mínimo, pero cada trabajo que hace alguien en la iglesia es muy importante porque es parte del cuerpo de Seguro. Cristo. Y es importante esto del cuerpo porque lo que usted trajo, Pablo también lo dice. Mira, si la mano te hace pecar, córtatela. Pero te está diciendo que los miembros de la iglesia, si sabes que hay miembros de la iglesia que están con actitudes, hay que cortarlo, porque si no, entraremos al reino de los cielos y es mejor entrar el cuerpo sano a algo que esté podrido o muerto. Esa es la reflexión que trae Pablo con respecto al cuerpo. Hay que cortárselo. Y cortarse no físicamente, sino él le está hablando a través de la iglesia. Le está diciendo a la iglesia, mire, si su pie que está por allá, no, tráigalo. Y tratemos de que todo el cuerpo entre a la ¿Sabe salvación. algo, César? En una ocasión, en el libro de Corintios, Ujú. dentro de la iglesia de Corintios, Pablo no estaba allí, pero él mandó una carta bien calientita. Y le Calientita, sí. dijo, miren, ese fulanito que está ahí, que está durmiendo con su madrastra, como si fuera su esposa. Y tú dices, wow, eso está en la Biblia. Sí, eso está en la Biblia. Y él en la Eso es cárcel. como una novela turca. Y él en la cárcel. Él no Sí. sabía. Y no, el Señor... El Espíritu Santo le reveló. No, también los que venían a informarle. Claro. A él le informaron que había alguien dentro de la iglesia que estaba viviendo con su madrastra. Como que fuera esposa. Ok, como si fuera su esposa. Eso quiere decir que había Pablo le intimidad. dice, cuando uno lo lee, dice, a esa persona tú lo vas a echar de la iglesia. Ujú. Mire, y usted diría, ay, eso es drástico, porque tirarlo afuera a la calle. Pero Pablo dice, tírenlo a la calle, que allá afuera, cuando esté allá afuera, lejos de los hermanos y Ujú. lejos de la coinonía Del esto cuerpo. es en mis palabras, ¿verdad? Porque no es como lo dice la Biblia, pero dice, cuando él esté allá lejos, él se va a sentir como que, ay, esto está horrible, mira lo que me pasó, y va a sentir que se va a sentir una miseria, Ujú. y él va a querer regresar. En otro capítulo sale que apareció de nuevo Sí. a la casa de Dios, y Pablo dice, ahora recíbanlo. ¿Ves cómo esto funciona? Porque lo que pasa es que el cáncer había que cortarlo y sacarlo. Seguro. Es lo que le estaba diciendo, tienes que eliminar esa conducta de adentro de la Arrepentirte y iglesia, volver. porque el problema es que los hermanos se van a creer que eso es permitido, Ujú. y eso no es permitido. Por eso es que él también escribe acerca de los frutos del Espíritu Claro. y los frutos de la carne, Las obras para de la que carne. nos demos cuenta, si yo me estoy comportando así, la misma Biblia me corrige y me dice, Claro. tú no puedes hacer eso. Si tú tienes enemistades, si tú tienes odio, si tú eres así o asado, tú estás mal, te tienen que corregir. Eso es para que uno se corrija. Exactamente. Y ver también lo que pasa a nuestro alrededor. Porque a veces esa corrección trae arrepentimiento a la iglesia. A veces el arrepentimiento de una persona pecadora trae también alegría ante los ojos del Señor. Dice que hacen Seguro. fiesta cuando aceptan otra vez a Cristo en su corazón. Entonces, esto trae regocijo, pero también trae una conducta de amistad. Y aquí entra la última pregunta que me gusta mucho, porque dice, como cristiano, tengo que tener buenos amigos. Y todo lo que hemos hablado cae a esta pregunta. Un buen amigo no es el que te festeja lo malo. Un buen amigo es el que tiene la verdad ante ti y que tú no quieres reconocer y te enojas. Y te señala lo Y- malo. Exacto, como Pablo. Pablo le dice, mira, sácala. Pero no vemos en el capítulo que le dice, no, ¿saben qué? Ya no le dejen entrar a la iglesia. No, vuelve y hasta con más alegría. ¿Por qué? Porque un amigo no juzga. Un amigo te dice lo que hay que cambiar y está contigo en las buenas y en las malas. Pero, ¿cómo encontramos como cristianos estos buenos amigos? Porque también,
como vimos, ¿no? Somos influenciados por muchas cosas y a veces no prestamos atención a nuestras amistades y las dejamos como va a la iglesia el martes, el jueves, el viernes, el domingo, pues lo veo y ya. Pero en realidad no, la amistad es corregir en un proceso. Y creo que nosotros estamos en este proceso de la salvación y debemos ser corregidos con muy buenos amigos que, aunque no lo crea, están dentro de la iglesia. Y vuelvo y digo, un buen amigo sí juzga. Claro que sí. Porque un buen amigo, si piensa como tú, que le sirve al Señor y todo lo demás, él te va a decir, bueno, mi amigo está haciendo esto y esto y esto, y eso está incorrecto. Ya él está ahí juzgando. Claro. Porque él está tomando unas determinaciones y él está viendo los puntos, los pros y los contras. Claro. Y él está diciendo, esto no está permitido. Ya te juzgó. ¿Qué va a hacer? Lo hizo malo. Tengo que hablar con él. ¿Ves? Claro. Hoy en día pensamos que el juzgar es malo, es bueno. Siempre y cuando no lo hagamos con crítica. Con crítica, con chisme, con Exacto, habladuría. eso es lo que está malo. Que en vez de yo ir donde la persona y decirle, mira, fulana, yo veo esto que está pasando, esto está mal. Pero si yo voy y se lo comento a todo el mundo, menos a la persona, ya yo estoy mal. Claro. Estoy juzgando incorrectamente, porque vuelvo y digo, la palabra dice con justo juicio. Justo juicio sería yo ir donde la misma persona. Claro. Y hablar con la persona y decirle, mira, la Biblia dice esto, y yo veo que tú estás haciendo esto está mal, tú estás yendo por mal camino. Y ayudar a esa persona. No sabes tú, la Biblia dice que lo haces bien si tú logras que una persona no vaya al infierno. Si tú corriges a esa persona no va al infierno. Claro. Aplauso para ti. Eres muy buen amigo. Porque Exacto. entonces es un buen amigo, ¿verdad? Y ha juzgado con justo juicio y ha ayudado, ¿verdad? Mirando esa pregunta, como cristiano tengo que tener buenos amigos. Y yo pienso que lo mejor sería tener buenos amigos, pero no siempre es así, porque muchas veces uno hace amistades y uno no sabe realmente cómo es esa persona. Se puede decepcionar en el camino. Sí, te puedes decepcionar en el camino, muy cierto. Pero la palabra nos enseña, mira lo que dice. Aquí yo escribí, casi siempre sabe todo de ti, la otra persona o tú de ella, ¿verdad? Claro. A pesar de eso, te quiere. Eso es un buen amigo. Un verdadero amigo te induce a hacer lo bueno. Claro. No te lleva por el mal camino. Es con quien te diviertes sanamente, compartes lo que tienes. Si conoces a alguien así, tienes un buen amigo. Proverbios 18:24 dice, la TLA, la traducción viviente, dice, con ciertos amigos no hacen falta los enemigos. Ay, qué cierto es eso. Sí, porque te están diciendo... Ay. Pero hay otros amigos que valen más que los hermanos. Y hermanos de carne. Seguro. Hay amigos que tú tienes que tú dices, esa es la hermana mía que yo nunca tuve. Y eso pasa, ¿verdad? Hay un refrán que dice, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Porque se metió debajo de un árbol que tenía bastante sombra. Cuando tú te unes a una persona que tiene buena conducta o buenos modales, o no tienen que ser cristianos. Yo tuve muchas amistades que no eran cristianas y yo era cristiana.
Claro. Pero que eran personas que a mí no me quitaban el ser cristiano. Eran justas. Que eran personas que me querían por quien yo era, que querían que yo fuera su amiga. Pues entonces todo esto es importante, la amistad. Cuando un amigo o una amiga tuya te quiere desviar del camino que tú vas, que es sirviéndole al Señor, ya eso no es un buen amigo. Claro. Porque te quiere desviar por donde tú vas. Me gusta esta pregunta porque la Biblia habla mucho de este tema de la amistad, pero es más profundo de lo que nosotros vivimos. Porque nosotros a cualquiera le decimos amigo, a cualquier persona consideramos amigo, pero no tenemos filtros como tiene la Biblia. Por ejemplo, los discípulos iban de 2 en 2. Eso se llama discipulado. Ellos primero se conocieron, se soportaron. Y el Señor les envió de 2 en 2. Tenían que ser amigos en el camino. Tenían que ser amigos porque cuando el uno le levantaba, el otro estaba caído, lo levantaba y viceversa. Ahí el Señor los envía justamente ¿por qué? Por un llamado. Si usted está en el llamado solo, no está solo. Usted tiene que tener a alguien que le esté discipulando. Y justamente va a lo que usted decía, a qué árbol te estás arrimando. Entonces, a mí me encanta, yo voy a decir algo que no mucho lo digo, pero a mí me encanta pasar con la gente de la iglesia que tienen posesiones de liderato que yo veo que tienen sabiduría. Por ejemplo, hablo mucho con el pastor, hablo mucho con Pin, hablo mucho con la junta, hablo mucho con Junior. Es gente que no es por la edad, sino es que tienen muchos años de carrera ministerial. Amén. A mí me gusta pasar con esa gente porque así yo aprendo de esos errores o pequeñas trabas que tuvieron en el camino, cómo lo sobrellevaron. Y pues cuando me ocurra a mí, pues ya sé. Cuando a la vez sabes cómo brincar. Exacto. Por ejemplo, a mí me gusta pasar así. A ese árbol me gusta arrimar. Pero ¿qué pasa? Mis amigos no son así. O sea, el contraste. Una cosa es como yo veo la amistad. Y la amistad es mucho más profunda. Como usted dijo, alguien que te conoce. Y en Ecuador yo tenía un amigo que era Samuel, que él, si yo le decía algo, él venía. Cogía un vuelo y dejaba todo para venir, aunque sea una bobera. Entonces, esa es alguien que me conoce. Pero aquí en Puerto Rico sería Emanuel. Estamos en este camino de una amistad buena. Él me dice lo que me tiene que decir, yo le digo y nos corregimos. Pero más que eso, es mi amigo. Pero no es como lo que le dije al inicio, que yo me arrimo a gente para poder tener una sabiduría, digámoslo así, o una corrección, porque es diferente. Pero la amistad, yo a él le trato como a mí me trataron. Y ese es el punto. Muchas veces yo aquí a los jóvenes me ha tocado corregirles, porque en algún momento me corrigieron de la misma manera. Entonces, tiene que ser. Entonces, ¿es por qué? Porque he recibido lo mismo. Si usted no es discipulado, no va a poder comportarse como un amigo ante nadie. Y tampoco va a poder liderar. ¿Por qué? Porque usted no lo sabe todo y usted no lo va a saber todo. Tiene que pasar procesos. Entonces, el Señor deja muy en claro que la amistad es un valor agregado, pero el discipulado es lo que nosotros debemos comportarnos como amigos. No hace falta que Es más, al enemigo dice ámalo. O sea, ¿qué te está diciendo? Compórtate como amigo. No te comportes como enemigo, compórtate como amigo. ¿Pero a quién? Al que te odia, al que te aborrece. Claro, porque la amistad que ya tienes, que ya cultivaste, es buena. O sea, no necesitas tener más amigos. Amén. Tal vez si tienes 1 o 2, cuídalos, varola, o sea, dales valor. Y con ellos son los que tú puedes hablar de cosas que no vas a poder hablar con alguien. Pero a los demás, compórtate como amigo. Ahí está la diferencia. Una cosa es ser y otra cosa es comportarse. Amén. Y el Señor nos manda a comportarnos a todo el que nos haga mal. Por eso vemos en los evangelios dar la otra mejilla, dar una milla extra. Si te vienen a robar, dale hasta la capa. O sea, el Señor te está diciendo,
compórtate como un amigo, porque eso en algún momento la gente que te hace mal va a reflexionar. Pero ya nosotros debemos tener amigos, como lo que le dije, los 12 discípulos fueron de 2 en 2. Pasaron 3 años juntos, se soportaron 3 años. ¿Qué no más pasó? El Señor en esa ocasión, cuando los envía de 2 en 2, era como una prueba. Él quería, porque no siempre estuvieron solos de 2 en 2, sino que anduvieron con el Señor. El Señor le dio discipulado, Claro que sí. ¿verdad? Por eso eran discípulos. Y aprendieron del Señor. Los envía de 2 en 2 para que fueran a regar las buenas nuevas y que vinieran a ver qué pasaba. Y ellos llegaron tan contentos porque los demonios se sujetaban a ellos, pasaba esto, pasaba lo otro. Y estaban bien contentos. Según tú estabas hablando, yo estaba pensando, ese es el discipulado. Todos nosotros nos toca. Comportarnos como amigos. Porque cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, tú no pagas ni un centavo. Claro que sí. Nada, nos salió de gratis. Cristo lo pagó todo, el precio. Ahora, el discipulado nos va a costar. Ahí, y el discipulado es desde el día que tú dijiste, acepto a Cristo como mi Salvador. Y te voy a servir. Y te voy a servir. Ese es el discipulado. Y tú vas a andar en los caminos del Señor. Tú lees la Biblia te va a hablar y te va a decir, ahora te tienes que comportar así, ahora tienes que hablar así, ahora tienes que ser así. Al enemigo tú lo vas a amar. Y ves qué difícil es el discipulado, porque el que te hizo la vida de cuadrito, A ese tienes que... a ese tú tienes que amar y perdonarlo, y si puede, ora por él. No, y incluso Porque hasta dar la vida, dice en un pasaje. La Biblia nos enseña que Job, por sus 4 amigos que se sentaron al lado de él a consolarlo, que no lo consolaron. Que ni fueron amigos, porque Lo a que la final hicieron lo fue que le abandonaron. amargaron la vida. Se pasaron ahí criticándolo. Tú lo más seguro eres un pecador. Tú lo más seguro, algo malo hiciste, que Dios está haciéndote eso. Pues se convirtieron en enemigos de Job. Pero cuando todo acabó, que Dios le dice a ellos, bueno, ustedes hablaron, ahora se callan la boca y eso, ahora yo voy a hablar. Y esa es la versión Nancy habla hoy. Pues no lo dice así la Biblia, pero el Señor le dice, ustedes se callen y ahora yo voy a hablar. Y fíjate que el Señor se pone a hablarle de cosas que tú dices, pero ¿qué tiene que ver eso con la prueba que yo tengo? Porque dice, ¿y cuándo estabas tú cuando yo hice la nieve? ¿Y qué tiene que ver la nieve con la prueba que yo tengo? Seguro. Pero el Señor se pone a hablar de lo poderoso que es Él y las cosas que Él ha creado en el mundo entero. Que tú no tienes explicación de cómo Dios los creó. Pues Dios es poderoso y Él hace como quiere. Y eso era lo que Él le estaba diciendo a Job y a los amigos. Claro. Yo hago lo que yo quiero. Pero llegando al punto que quería, al final le dice a Job, ok, a los que te hicieron la vida de cuadrito, vete, órale. Y Job tiene que ir y orar por ellos. Y dice que cuando él oró por ellos, entonces él fue restaurado. Claro que sí. Fíjate. Oró por los que eran dique sus amigos, ¿verdad? Como dirían los dominicanos, dique los amigos eran casi sus enemigos. Y ora por ellos y Dios los restaura ahí. Y eso es cierto. Y es justamente, porque una cosa es tener amigos y otra cosa es comportarse como amigo. Y ese es el punto de la obra. La enemistad es cuando no te estás comportando como amigo. Y a quienes, no estoy diciendo que tengamos mejores amigos por el mundo. Lo que el Señor te está diciendo es que te comportes como amigo. Como Él nos llama amigo a nosotros llamar amigo a mi enemigo. Eso es lo que el Señor nos está tratando de decir. Que no tengas esta enemistad,
porque el Señor no odia a nadie, más bien ama a todos y a todos quiere verles en el cielo. Pero nosotros debemos debemos aprender. Y me impresiona justamente la vida de Jesús, porque a los 12 discípulos Él se comportó como amigo. Pero me impresiona cuando muere su verdadero amigo y Él llora. En los otros pasajes bíblicos usted no le ve llorar a Jesús ni por Pedro, ni por Timoteo, por nadie. Más bien, oren, por favor, otra vez, no oran ni 10 minutos. ¿Por qué? Porque Él se estaba comportando como amigos. Pero cuando muere su amigo de infancia, llora. ¿Estás hablando de Juan el Bautista o Lázaro? De los dos. De los dos. Porque sí. Él lloró en los dos momentos. No ve en otros evangelios que Él llore por alguien más. ¿Por qué? Porque Él se comportaba con los discípulos como amigo, pero sus dos amigos cuando fallecieron le dolió. Y sabes una cosa, César, estamos desviándonos así un poquito, pero cuando el Señor le dice a María, que María le dice, no, si tú hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Ella estaba desesperada. Claro. Y el Señor, fíjate, Él llora después que ella llora. Claro. Ella estaba llorando y como que eso a Él le rompió el corazón al ver el dolor que ella pasó. Claro. Pero Él sabía que esto tenía un propósito. Él se lo había dicho a los discípulos. Es necesario que esto suceda. Claro, por eso fue que le mataron. Exacto. El último milagro grande es ese que Él hace, ¿verdad? Porque después le pega la oreja al centurión. Pero el último milagro grandote fue ese. Y por causa de eso es que Él va a la cruz. Claro. Así que pero el Señor nos dio el ejemplo perfecto de cómo amar a nuestros enemigos. Exactamente. Incluso en la cruz. Y también que no somos Iron Man como para olvidarnos de nuestros amigos. O sea, el Señor fue tan humano, pero a la vez tan espiritual. Y nos enseñó a que nosotros debemos ser humanos, pero también espirituales. Y no es que me desvié mucho, pero quería que entendieran que hay dos cosas con la amistad. Como yo me comporto hacia los demás y como yo ya tengo. Porque es lo mismo. Yo puedo comportarme como amigo, pero yo con mi amigo no me comporto así. Porque con mi enemigo tengo que yo botar esta obra de la carne y tener este fruto de amor, espíritu, de paciencia, de ternura, de comprensión, de misericordia, que eso solo lo tiene el Espíritu Santo. Porque yo como humano le voy a caer a trompadas. Ese es el punto, que nosotros debemos no ser enemistad, sino a ser amigos. Y ese comportamiento nos va a traer mucha constancia, nos va a traer mucho cambio de carácter. Y ahí es donde el Señor quiere cambiar. ¿Y sabe cómo cambiamos así? Cuando oramos y cuando leemos la Biblia. Exactamente. Cuando tenemos una amistad con el Señor. Cuando entre más tiempo tú pasas con el Señor, tú vas a empezar a comportarte como Él. Exacto, porque es justamente lo que yo decía. ¿A quién te estás arrimando? Como usted decía, ¿a qué árbol te estás arrimando? Si te estás arrimando al Espíritu Santo, pues vas a saber que todos merecen una oportunidad. Mira, rapidito, hay un relato de un niño que había escuchado que en la aldea donde él vivía había una montaña que tenía la apariencia de un hombre así. Duro. Sí, de un hombre con cara dura. Y entonces el niño dijo, papá, ¿y eso? Eso es que hay un alagio que en algún momento de esta vida va a aparecer un señor que es el hombre de la montaña, va a aparecer a la aldea. Y el nene dijo, de verdad, todos los días él iba y miraba la montaña a ver si veía al hombre bajar.
Y lo miraba y todo el tiempo mirándolo y todos los días llegó a hombre y miraba nada y siguió mirándolo, pasaron los años y él seguía mirando la montaña, iba todos los días a verificar la montaña. Y un día él entró a la aldea y todo el mundo pegó a gritar y dijo, llegó el momento, el hombre de la montaña vino. ¿Y ¿sabes qué? Era él. Fue que el nene llegó a viejito y como miraba tanto la montaña, empezó a hacer así la forma de la montaña y él la cogió en la cara. Entonces cuando entró a la aldea, él se parecía al de la montaña. Entonces, lo que te traigo con esto es que entre más tú estás en la presencia del Señor, Más vas a mirándolo y contemplándolo, orando, leyendo la Biblia y todo lo demás, va a llegar el momento que van a decir, ay, ahí llegó César, el cristiano, el que se parece a Cristo. Amén. Porque es el tiempo que pasa con él. Y es justamente entre más amigo te vuelves del Espíritu Santo, de Dios y de Jesucristo, más amigo eres para los Amén. demás. Así que esta es la mejor reflexión que podemos darte. Compórtate como amigo, trata de tener una muy buena amistad con el Espíritu Santo, con Dios y con personas que te puedan traer juicio, pero a través del juicio un propósito. Amén. Y misericordia. Amén. O sea, no es que te van a meter a la cárcel y te dejaron ahí abandonado, no, te dan una corrección, pero están contigo en la corrección, están contigo al final de la corrección y van a seguir contigo hasta el último. Y esas buenas amistades hay que cultivarlas. Amén. Pero uno, como cristiano, tiene que comportarse como amigo al que más mal le hace, a su vecino, al que está al lado, incluso sentado, a nuestros familiares y más aún al que desconocemos, porque el Señor nos mandó a hacer eso y no a hacer enemistad. Amén. Así que gracias por estar en este podcast. Amén. Se terminó. Sueños que se alzan, podcast, conversaciones reales, así avanzamos. Esneos, bienvenidos a tu programa hoy. Esneos, bienvenidos, tu voz, nuestra voz.